Hola a todos, aquí estamos una vez más en vuestra sección de compositores emergentes para The Movie Scores y hablo en plural, no majestático, sino porque me acompaña Paloma Peñarrubia, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí un placer estar con vosotros en esta entrevista. Muy bien, perfecto, me alegro. Antes de presentarte, prefiero que se vaya descubriendo a lo largo de la entrevista. Lo que quiero es darte la enhorabuena por ese reciente premio que has recibido de los compañeros de Musimagen, que es un premio importante porque son los propios compositores y compositoras quienes votan a sus colegas de oficio, vamos a decir, de oficio artístico, creativo en este caso, por la película Los Últimos Pastores, que es una película documental dirigida por Samu Fuentes y que recibiste hace unos días, ¿no? La semana pasada, creo que era el jueves, el 9 de octubre, cuando te entregaron este premio. ¿Qué tal la experiencia? Hombre, bueno, pues muy bonito, ¿no? Porque es un honor recibir un premio de compañeros a los que admiro y bueno, te impulsa, ¿no? A seguir creyendo en lo que haces. Que muchas veces entramos en unas nebulosas de trabajo en las que no tenemos ni perspectiva de lo que estamos haciendo y son estos momentos en los que te encuentras con compañeros y un reconocimiento así, pues bueno, pues te ayuda, sí, a creer, así que estás por el buen camino. Bueno, no es el primer premio ni nominación que recibes. Esta es una sección de compositores emergentes, pero cabe recordar que dentro de lo que es, o se puede entender por una compositora emergente, por aquí ha pasado Vanessa Garde, Isabel Royán, Ana Silva. Quiero decir bueno, esto de emergente es un poco relativo porque tú ya llevas tiempo trabajando. De hecho, con Samu Fuentes, con el director de Los Últimos Pastores, ya habías trabajado con Bajo la piel de lobo, que es una película del 2018. Es una película de ficción, esta no es documental. E incluso grabaste con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Ujú, sí, correcto. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo es tu relación con Samu Fuentes? ¿Cómo llegas a esta película? Porque cabe recordarle a quien nos esté escuchando que tú Ujú. eres malagueña, aunque, bueno, recientemente te has trasladado a vivir a Asturias, que es donde creo que estás ahora mismo, ¿no? A la puerta de tu Sí, casa. correcto. Pues a ver cómo me llega Bajo la piel del lobo. Eso fue una coproducción. En un principio iba a ser una coproducción Andalucía, em, Asturias y creo que Navarra. Y bueno, por la parte de Andalucía propusieron a dos compositores en las que nos pidieron hacer una prueba. Yo en ese momento era mi segundo largometraje oficialmente en el que se me abría una oportunidad. Y bueno, pues leí el guión de Samu y en vez de hacer una propuesta hice tres o cuatro, no sé, como que me resultó muy inspirador. Y al final, pues, aunque se cayó la coproducción andaluza, Samu quiso que yo fuera la compositora porque como conectó más conmigo o yo qué sé, qué cosas, bueno, pues fluyó de esa manera. Y más que conmigo, con la música porque no nos conocíamos. Y a partir de ahí, pues la relación con Samu se ha convertido en una relación de amistad, que de hecho él vive cerca mía y también siempre estamos ya tramando nuevas colaboraciones para sus nuevos proyectos. Samu tiene una sensibilidad que me encanta y conecto mucho con su trabajo. Y creo que eso, al final, entre los dos, él confía también en la música y esa confianza hace que, mutua, hace que fluyan este tipo de proyectos tan bonitos y redondos, ¿no? Así, Sí, creo. porque la verdad, además con resultados, ¿no? Porque la película Bajo la piel de lobo se llevó la Biznaga de Plata de la sección, bueno, tenía el título honorífico de Mujeres en Escena, Sí. que es un premio pues que ya de entrada, siendo tu segunda película,
ya merece Sí, un sí, reconocimiento. Y ahora por Los Últimos Pastores, pues también te has llevado este premio de Musimagen, ¿no? sí. Realmente es una relación fructífera. Sí, la verdad que sí. A ver, las que lleguen. Estoy deseando ya. Para el año que viene ya estamos planeando alguna cosita también juntos. Así que. Y además también trabajamos con Mayalen en el montaje. Esa triada creo que está siendo muy fructífera. Te podría comentar, por decirlo así, a lo mejor esa es una impresión muy subjetiva, pero me da la impresión que es una música que desprende un carácter orgánico, por decirlo así, que al mismo tiempo es muy evocadora, pero también melancólica, ¿no? Porque Los Últimos Pastores, de alguna manera, se describe una forma de vida que está desapareciendo, ¿no? Y Bajo la piel del lobo, aunque es una propuesta más sinfónica, también Ujú, la cuerda tiene ese protagonismo que en Los Últimos Pastores también aunque es más camerística, ujú. por decirlo así, tiene también ese punto de vocación melancólica, ¿no? Por decirlo así. Sí, bueno, porque también, o sea, bajo la piel de lobo hablamos de un personaje que es solitario y es incomprendido dentro de su forma de ser, ¿no? Es mucho más salvaje, que de hecho vive solo en un pueblo y solo baja 2 veces a vender pieles a la civilización, ¿no? Es Y Martinón, que está en interpretado Martinón, por Mario claro. Casas. Correcto, y aunque él quiere tener una compañera, una relación, pues no sé, no tiene ni esa educación, ni cultura, ni nada para, para llevarla a cabo. O sea, él no quiere estar solo, al final. Aunque parezca una persona que busca la soledad, conforme vamos descubriendo la película y al personaje, ¿no? Bueno, tampoco es que no quiero hacer spoiler. Bueno, mujer, ya han pasado unos cuantos años. En Oye, este pero está sentido, reviviendo en Netflix, bajo la piel ya, del lobo. Está ya. reviviendo ahora. Y bueno, Los Últimos Pastores sí es verdad que tiene momentos más luminosos, ¿no? Tiene temas más evocadores y bucólicos, porque bueno, pues es una tradición que está desapareciendo. Y de hecho, la niebla también juega un papel casi es un personaje más en el documental que parece que está borrando del paisaje a estos personajes. Y, y la música junto con la niebla y las estaciones, ¿no? También ayudan a contar esta historia, estos ciclos y esta historia de desaparición de la tradición o de la resiliencia también que ellos tienen, que de hecho Fernando y Manolo aún siguen viviendo en sus cabañas. Bueno, no sé si Manolo o Fernando, uno de ellos tuvo un accidente y está con la rodilla un poco más tal, pero aún así sigue, creo que Fernando sigue arriba, solo, en las Madre mía. cabañas, es su forma de vida. No se imagina vivir de otra manera. De alguna manera, te ha atraído Asturias, por decirlo así, porque te has ido, siendo malagueña, te has ido a la otra punta, ¿no? De la península para vivir. ¿Ha Eso jugado dicen algún los papel o alguna premios. influencia? Pues es lo que dije en los premios, que no sé si es que el proyecto me buscó a mí o yo busqué el proyecto, pero el caso es que estoy a 1 hora y media de Los Pastores. Estás cerca, vamos. Estoy cerca porque ellos están en los picos de Europa y hay que subir bastante y 1 hora y media al final no es tanto en esa distancia, pero sí que estamos cerca, estamos cerca. Bueno, a ver, a mí necesito la naturaleza. En Málaga vivía en los montes también, incluso más aislada porque no tenía cobertura ni agua corriente, había que llegar con un camino de tierra que mucha gente no quería venir a verme de noche porque le daba miedo el camino. Y, Y y- lo que pasa que Málaga, bueno, pues la sequía
veía cómo estaba muriéndose el bosque, ¿sabes? Se iban secando los pinos, se iban cayendo. El último verano estuve 10 días sin agua y ya fue como, uff, no sé si comprarme una casa aquí. Así que he ido buscando la naturaleza. No, pero hay un cambio radical, ¿no? Porque de la temperatura a lo que a lo mejor podías estar acostumbrada en Andalucía, ¿no? A lo que es paisaje en Asturias, porque en los Sí, últimos pastores algo que destaca, obviamente, como estabas diciendo tú, es esa niebla, ese paisaje, ese esfuerzo tan, ese sacrificio, ¿no? De los protagonistas. Es una película próxima, pero al mismo tiempo que te da coraje por ver ese trabajo, ¿no? Que esta generación realiza y que tal vez no tenga continuidad. Es una película muy recomendable que está en Filmin para que lo sepa quien esté interesado y tenga curiosidad y que merece mucho la pena ver. sí. Bueno, lo que es me has dicho el contraste De vivir de... en lo que sería, aunque estuvieras aislada en Málaga, supongo que allí haría calorcillo Claro, con lo que es Asturias, porque te veo ahí con chaqueta manga larga. no, Y, bueno, me lo he puesto porque cuando me quedo quieta, no, estoy con manga corta, ¿eh? ah, Cuando vale, me vale, quedo, yo te lo digo porque aquí hace un calor de espanto. ahora me La lo gente sabe quitaré. que yo hablo desde Valencia y claro, esto es... Yo realmente los últimos veranos, o sea, los 3, 4 últimos veranos en Málaga me iba a un país nórdico a pasar el verano. Y o sea, los 2 últimos antes de venirme aquí, sí los pasé en Málaga y dije, ¿cómo? Digo, esto es un verano en Andalucía, yo no lo puedo soportar. Yo es que suelo pasarlo en Granada. No, no, no lo soporto. Yo soy de frío. Soy de Claro. frío, de agua, de nieve, de lluvia, de barro. Yo soy de todo eso, de Vamos, polvo. que estás en tu entorno ahora perfecto. Muy Sí, bien. sí. Pues repasando también tu filmografía, no solamente has colaborado con Samu, sino que también tienes una relación con Julio Fraga, con quien colaboras de manera más o menos habitual. Fue el director de tu primer largometraje, Seis y medio, Sí. pero también colaboraste con él en un montaje teatral o escénico, La grieta entre animales salvajes. Ujú. Y bueno, me gustaría que me hablaras también de esa relación, es decir, necesitas ese nivel de confianza para trabajar con alguien, porque seis y medio me ha llamado bastante la atención por la orquestación, ¿no? Porque utilizas la melódica, que es un instrumento así a medio camino entre lo que sería la armónica, el acordeón y un teclado, ¿no? Sí. Y tiene un sonido muy peculiar y la verdad es que escuchando la música de la película, bueno, no tiene nada que ver con la de los últimos pastores o Bajo la piel del lobo, en el sentido en que bueno, vamos, orquestalmente no, porque no hay orquesta en este caso, ¿no? O bueno, Cello, creo yo, que lo que utilizas cello, es sobre todo la melódica. cello, violín, ukelele, melódica y electrónica. Es como un poco... Bueno, pues realmente esa instrumentación vino marcada por varios factores. Entre ellos, era mi primer largometraje en el que yo no conocía de nada a Julio Fraga. De hecho, me llegó porque aparte de hacer películas, pues siempre he tenido mis proyectos personales y en ese momento yo tenía un proyecto que se llamaba Las flores no lloran, que era, o sea, era un proyecto personal de música que iba con un compañero haciendo visuales y era algo, una mezcla entre pop, electrónico, experimental. Y Julio vio un concierto mío casualmente y le gustó el perfil. Y cuando fue a hacer la película se acordó de mí y me llamaron, pero yo no conocía a Julio. No lo conocía. Y entonces, claro, en ese momento, entre que fue una película en la que hicimos, claro, los comienzos, lo hicimos todo un poco por amor al arte, realmente a nivel presupuesto, pues fue una apuesta que hicimos todo.
Así que yo tiré de mis recursos, que era pues que toco el ukelele, toco la melódica, hago electrónica y luego sí es verdad que conté con Mauri y Luz, que son dos amigos que son cello y violín. Pero básicamente fue marcada por eso, porque eran mis herramientas con las que yo estaba familiarizada, porque con las flores no lloran usaba mucho la melódica y tal, o sea, estos instrumentos, ¿no? Era mi instrumentación. Em, y bueno, pues eso fue. También Julio iba buscando como estaba inspirado un poco, o sea, la película es muy teatral y se basa en dos personajes en una localización que al final también se parece mucho al cine de Garrel y todo eso de dos personajes filosofando sobre el amor constantemente. Y entonces, bueno, teníamos esa esencia francesa por ahí y que la melódica de alguna manera también lo evoca, ¿no? Sí, No sé, sí, tiene un sí, sonido que puede parecer muy francés, ¿no? Visto así. sí, sí, sí. En relación a lo que estabas comentando de Las flores no lloran, la verdad es que tienes una serie de proyectos de música de carácter experimental, por decirlo así. Ujú, Te quería preguntar por ellos precisamente porque también estás inmersa en otro proyecto llamado Bromo, ujú. que no sé si se va superponiendo o sucesivamente un proyecto da lugar a otro, pero bueno, me choca un poco porque veo, o tenía cierta intuición, pero ahora lo constato, ¿no? Que estás como en un entorno muy orgánico, por decirlo así, en el campo, viviendo aislada y tal. Y esto puede parecer un tópico, pero contrasta un tanto con lo que pueda ser una música de carácter electrónico o experimental, ¿no? Que parece estar asociada más a lo Soy urbanita, o tecno-rural. es un tópico simplemente. Está claro que es un tópico porque aquí estás tú para demostrar que no es así, ¿no? No es así, no es así. De hecho, mi compañero Azael, que es en la parte visualista, tanto lo fue en La Flores no lloran como ahora en Bromo, porque llevamos 20 años haciendo cosas juntos. O sea, La Flores no lloran fue como mi primer proyecto, ¿no? En el que me lancé a un escenario sin miedo a equivocarme en directo, a tocar los instrumentos en directo, iba lupeándome, cantando. Y con eso o sea, yo soy nativa electrónica, realmente empecé a estudiar producción musical con software a los 16 años y ya iba componiendo con 16 años a través de o sea, aprender estas herramientas me enseñó a producir, ¿no? Porque, bueno, y la curiosidad y la constancia y etcétera, millones de cosas, ¿no? Pero bueno, yo estaba en muchos grupos tocando y haciendo la electrónica con grupos en directo, pero el primero fue La Flores no lloran, con el que yo me quité el miedo a tocar en directo y a equivocarme en directo y todo eso, y a componer. Y luego ya hubo un momento de mi vida que cerré Las Flores no lloran y, y decidí dejar, bueno, las letras eran más personales, hablaba más de, bueno, cosas más también, verdades universales, como digo yo. Pero decidí cerrar Las flores no lloran y empezar Bromo, que Bromo tiene un carácter más social, es divulgativo, ahora mismo estamos más enfocados en la divulgación científica o medioambiental, política. De hecho, el último espectáculo está basado, bueno, la temática es sobre la ingeniería genética y los desafíos que plantea la herramienta CRISPR, que son unas tijeras de modificación genética. Y bueno, pues eso nos ayuda también a conectar con la comunidad científica. Para prepararnos el espectáculo, pues hemos entrevistado a un montón de científicos del CSIC y en general del panorama nacional que utilizan la herramienta y en distintos campos con distintas aplicaciones. Y tenemos esa finalidad con Bromo. De hecho, solemos tocar en festivales de arte digital o de arte y ciencia. Y bueno, pues somos nativos electrónicos y rurales.
A ver, yo te lo preguntaba porque ya te digo, parece que contrasta, pero es una realidad lo que estás comentando y es así. Y la verdad es que también me sorprende porque viendo tu currículum parece que tienes como una cierta propensión autodidacta, ¿no? A lo que es el aprendizaje, a haberte hecho a sí misma poco a poco, como se Sí. podría decir. Pero claro, tocas un montón de palos, electrónica, también teatro, danza, videoinstalación, audiovisual de todo tipo. Mm. ¿Qué te motiva, qué te impulsa? Sí, bueno, yo creo que también cuando, no sé si se escucha un toro, hay un toro de fondo ahí que está a punto de mugir. Ah, no, está callado. No, no estarás en peligro. No, no, el otro día se escapó y no podía pasar, bueno, lo tuve casi que empujar para pasar porque se puso ahí atravesado en la calle, pero no es manso dentro de lo que cabe. Bueno, que me disperso. Me has preguntado lo de... Sí, bueno, que de alguna manera ah, parece que llevas un proceso autodidacta, pero que al mismo tiempo tienes una ventana muy, muy amplia, ¿no? vale, sí. De expresión, por decirlo así, o de creación. ¿Qué te motiva o qué te impulsa hacia un camino o a otro? Pues bueno, ha sido mi manera de aprender. O sea, yo no, por circunstancias de la vida, no he podido tener acceso en su momento a lo mejor a una formación clásica o no. Entonces, mi manera de aprender ha sido juntarme con muchísimos artistas en los que cada uno pues tenía su disciplina y entre todos hemos ido colaborando. Hubo un germen que de hecho los que hemos salido de ese germen en Málaga, pues de teatro, de danza y tal, creo que todos hemos ido creciendo exponencialmente, pero hemos colaborado entre uno y otro. Venga, yo te hago la música, tal. El caso era una manera, no solo me motiva la música, sino la creación, la experiencia artística y la experiencia de crear, ¿no? Y crear con otros y encontrar maneras de crear desde otras perspectivas que a lo mejor solo enfocado en lo audiovisual acabas haciéndolo siempre de la misma manera, pero si abordas crear la música desde la dinámica de la danza, pues totalmente diferente, o desde la publicidad es súper distinto, ¿no? Entonces, al final son herramientas. También yo he estado muchísimos años en publicidad y ha sido, la publi ha sido un aprendizaje militar, como digo yo, porque en muy pocos días tenías que abordar un estilo muy concreto y dar con la clave que funcionase en 1 minuto y medio, 30 segundos, ¿no? Es como la síntesis del éxito para que algo funcione, ¿no? Y bueno, también eso, pues juntarme con muchísimos creadores diferentes que me han enseñado su manera de acercarse a la creación, que también ha aportado esa perspectiva a mi manera de acercarme a mi creación y de involucrarme en los proyectos de distintos caminos, ¿no? Eso creo que enriquece mucho. O sea, sobre todo, pues estás abierto a crear de distintas maneras. No sé, Vamos, no sé. tienes una necesidad intrínseca de expresarte, de crear. Y que también en ese momento tampoco sabía si la música o sea, iba a poder permitirme vivir de la música y la única manera de intentarlo es ofrecerme a todo, ¿no? O sea, a trabajar con todo, abrirme a cualquier puerta que se abriera. O sea, perdón, eso es redundante. O sea, entrar a cualquier coger cualquier oportunidad, ¿no? Em, y creo que eso ha sido muy bonito. O sea, a mí me ha nutrido muchísimo, porque
O sea, para mí no veo la música como música, sino como una experiencia artística y con un concepto al que acercarse en cada proyecto diferente y no sé. Claro, yo es que ese aspecto multidisciplinar, porque el otro día, recopilando un poco datos tuyos, entré en la web de Las Flores No Lloran, que sigue activa. Y claro, tú has hablado como ya de una etapa, por decirlo así, superada bueno, no sé si es la palabra exacta, pero bueno, el que siga activa me hace pensar que a lo mejor pues no descartas en un momento dado recuperar el proyecto y seguir con ello, La aunque tengo en stand-by porque la estoy... antes todo mi trabajo de composición en general, tanto de las flores como de bromo y tal, estaban en la web de Las Flores No Lloran y ahora pues la empecé a migrar a la web de Paloma Peñarrubia, pero quiero conservar la web de las flores porque al final sigo teniendo CDs y sigue estando, la música sigue existiendo y va a seguir existiendo, entonces no es que no voy a cerrar la escucha a esos proyectos o al visionado, de hecho lo iba a empezar lo iba a empezar a volver a compartir porque no dejan de ser eh, parte de mi historia, ¿no? O sea, por supuesto, claro. yo como melómana también me gusta ver los primeros discos que hizo no sé quién, ¿sabes? Porque cuenta un poco su crecimiento, de cuáles fueron sus primeras referencias, cómo ha evolucionado. O sea que realmente ahora mismo en stand-by porque la estoy arreglando, pero se abrirá con todo el material que hay de las flores. Y de toda esa necesidad creativa, ¿qué es lo que te empuja o lo que te hace inclinarte por el tema audiovisual? ¿Empiezas a componer cortos, películas? Ahora, bueno, has recibido nominaciones a los premios ASECAN, Sí, son unos premios importantes en Andalucía, una claro. nominación al Goya incluso por la canción por una de las canciones de La vida Chipén, por la cual ahora te preguntaré. Tienes una trayectoria bueno, que va sobresaliendo de una manera muy clara y evidente. Ujú. Pues, a ver, yo lo audiovisual, incluso en mis primeros proyectos personales, siempre he estado vinculada a la imagen, ¿no? Porque con Las Flores No Lloran eh, también iba acompañada de Azael, que es artista visual, y siempre hemos trabajado en sinergias, ¿no? En conjunto música e imagen. Yo creo que porque, no sé, de hecho cuando empecé a hacer mi propia música, ¿no? Con La Flor no lloran me di cuenta de que yo no funcionaba bien con estructuras pop al uso, ¿no? Con A, B, estribillo, o sea, ese tipo de cosas. Como que me gustaba más, o sea, o siempre he entendido la música como de una manera muy narrativa o para contar historias, como que me gustaba, incluso casi desde, aunque hiciera música experimental o electrónica, em, el viaje musical al final no dejaba de ser un viaje y sin una estructura. O sea, me gustaba utilizar la música para contar historias, ¿no? Y siempre incluso componiendo, me imaginaba, tenía en mi mente imágenes o imágenes me evocaban mm, historias musicales y yo creo que ha sido de forma orgánica ese acercamiento desde siempre, ¿no? Por mi forma de entender la, la composición musical. Pero ¿hay alguna película? Lo digo porque esto lo suelo preguntar a la mayor parte Sí. de participantes en la sección de compositores y compositoras. ¿Hay una película en concreto? Bueno, no sé, a ti, yo no sé si Que te me gusta mucho el marcara. cine o si es cinéfila o si particularmente hay una película que te llama la atención y te atrae y te decide por, Ah, aunque has sí. explicado, ¿no? Que el proceso creativo tuyo
es un proceso narrativo, visual que tienes en mente y que te empuja hacia... Sí, hacia sí, a las imágenes, aunque sean abstractas, ¿no? Es el movimiento y no sé si es un ejercicio ya sinestésico, pero sí, mira, a ver, yo desde muy pequeña también he sido muy cinéfila, ¿eh? Entonces, lo que pasa que, de hecho, mi primer CD que yo me compré con mi dinero fue una banda sonora. Vamos, Em, vamos bien. sí, antes que fue una banda sonora y... Confiésate. No, a ver, bueno, fue... esta creo que era una película inglesa que se llamaba Go, que en realidad era una banda sonora compuesta de canciones y me gustaba como todos los artistas que aparecían en esa banda sonora. Y luego también pues tenía el cassette de Romeo y Julieta. Y luego también me compré ya Stigmata, que la música la había hecho Billy Corgan, que era el músico de Machine Pumpkins. Y bueno, pues así fui como entrando en el mundo de las bandas sonoras. Pero bueno, siempre pensé que eso no era para mí, que no estaba al alcance de gente como yo, de hecho. Bueno, y luego pues Los amantes del Círculo Polar, creo que fue una película que en mi adolescencia me marcó. Y siempre pienso que fue por la música de Alberto De Iglesias, más Alberto allá de la Iglesias. historia, ¿no? Ujú. Eh, y, y esa música sí que me caló, ¿no? Porque tampoco estaba yo siempre había sido muy cinéfila, pero siempre me había costado el cine español, ¿no? O sea, yo cuando empecé ya a consumir cine más serio, fuera de Haneke a muerte, Wong Kar-wai, cosas como muy underground, muy cruda. Pero el cine español pues fue a través de Los amantes del Círculo Polar y de la música de Alberto Iglesias, sí, sí. Bueno, la verdad es Aunque sea que, un tópico, porque mucha gente como que esa película le marcó, pero yo qué sé, fue una generación, fue un momento. Luego ya empecé a investigar la ardilla roja, pero todo a través de Alberto, así, de Alberto Iglesias. Vaca, en fin. a ver, Alberto Iglesias es el gran referente, ¿no? De la música de cine Claro, yo española, siempre digo, claro. soy de la escuela de Alberto. Y su trayectoria, ¿no? Con Sí, Julio Medem, que es el director de Los amantes del Círculo Polar, de Tierra, de Ardilla sí, sí. Roja, etcétera. Pues Bueno, es una carrera que llega hasta ahora. tengo que hacer una pausa porque... Sí, sí, tranquila. Y sí, vamos, tú dale continuidad a la entrevista, aunque tengas que tirar manzanas, si eso explicamos lo que estás haciendo, ya está, ¿eh? Vale, No es te, que, no claro, te preocupes. hay gente que gestiona a los hijos en las entrevistas, yo tengo que gestionar a esta cosa de aquí. Sí, a ver, hacemos lo que quieras. Se puede ver el perro, que es una maravilla, es muy bonito y muy Sí. guapo se puede integrar en la entrevista, ¿eh? O sea, Claro, no, sí, sí, vaya, sin problema. Yo era porque es que no falla. Cuando me pongo a hacer una entrevista al aire libre, pues porque yo lo creo intuye que intuye y coge una botella, o sea, lo más ruidoso que pueda coger de eso. Tiene un cajón de juguetes y lo más ruidoso que haya lo coge para llamar no la se, atención. yo no se oye nada aquí, ¿eh? No, ahora Es mismo decir, no porque se lo he quitado. vale, vale. Bien, bien, ¿no? Sin problema, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues nada, seguimos si te parece. Sí, estábamos hablando de Alberto, ¿no? Que es Sí, el gran como referente. influencia o referente. ¿Y qué otros referentes, aparte de Alberto y de los amantes del Círculo Polar, tú sueles escuchar música de colegas o de bandas sonoras o de películas así en general? ¿Qué sería Eh, lo que te llama la atención del panorama de hoy en día? Pues es que no tengo tiempo hoy en día de escuchar cosas. Es increíble, pero
Antes, bueno, siempre, yo he estudiado mucho música, escuchando música, ¿no? Escuchando muchísimos estilos, de hecho, pues tengo una discografía de vinilo enorme y la emoción de comprar con mis amigos, cuando antes era muy difícil o ir a tiendas de vinilo, escuchar vinilos y tal, y escucharlos juntos esa tarde, escuchar los álbumes. Pues todo eso es también formación que he tenido a través de la escucha. Y hoy en día es que acabo tan agotada de trabajar con los oídos que apenas escucho música, ¿sabes? Como que Está sí es verdad que saturada. a lo mejor sí, sí, acabo saturada, pero bueno, a veces para analizar cosas o para entender un poco, bueno, pues cómo está qué está ocurriendo fuera, ¿no? Sí que escucho algunas cosillas. Es verdad, mira, por ejemplo, Johan Johansson, yo lo escuchaba antes de que él hiciera música para películas, porque Ostras. venía un poco de, sí, sí, tenía sus vinilos. Sí, De sí. hecho, hace años que con unos amigos que invitábamos a artistas a tocar a Marbella, le llegamos a escribir y todo para que viniera a tocar. Y tengo ese email guardado. Pues sí, Johan fue en su momento referente también, ¿no? Em, ahora hay una chica, creo que es portuguesa, tendría que mirarlo, que se llama María, la de una peli chilena que se llama 1976. Un momento, te lo miro. Una María película que, Portugal, creo que se llama María Portugal. una película que se llama, ¿cómo has dicho la película? No, Ah, la compositora se llama María Portugal, creo que se ajá. llama. Y la peli es 1976. Mira, te lo voy a mirar. Me gustó mucho esa banda sonora, sí. Ujú, Mira, María Portugal, exactamente, lo estoy viendo. Pues ujú. esa chica muy interesante, ¿eh? Ujú, lo que hace. Y luego escucho mucho Nick Cave y Tomo Warren Ellis. nota, ¿eh? Sí, No, no la conocía. Nick Cave y Warren Ellis me encanta, o sea, porque vengo también pues, son músicos que han Sí, acabado Johan haciendo Johansson, bandas Warren Ellis, efectivamente, vienen como no se consideran, o como Jan Tiersen, que también lo ha dicho muchas veces, son Ujú, músicos y luego, pues bueno, tienen su trayectoria claro, paralela, que es un poco también tu caso, ¿no? Porque tú llevas tu música, por decirlo así, y tienes claro, también esta trayectoria con el audiovisual. sí. Sí, sí, o sea, me resulta interesante cómo se acercan distintos tipos de perfiles, ¿eh? También, a ver, John Williams, o sea, me he criado en mi Sí, no, infancia. pero El vinilo de ET lo tengo súper desgastado de cuando era jovencita y pequeña. ujú, O sea, me parecía una explosión de tímbrica y fantasía súper bien elaborada, yo qué sé, que maravilloso, ¿no? Pero sí, luego Bernard Herrmann también me fascinaba. Eh, pues no sé. eh, seguro que tengo más. Lo que pasa que hoy lo, estoy un Lo que sí que poco. ocurre es que se ha perdido, pero ya no porque acabes cansada o porque no tengas tiempo a lo largo del día, sino porque han ido desapareciendo en formato físico, porque yo comparto contigo el haber ido también a las tiendas a buscar esos vinilos o esos discos compactos cuando el formato ya cambió, aunque el vinilo ha vuelto otra vez, por decirlo Sí, así, y todavía se sigue claro. vendiendo y El puedes vinilo de recuperar Vangelis un poco la también lo. vidilla de ir a alguna tienda, pero vamos, es algo muy especializado. Todo eso se ha perdido. Es un mundo ya que también es escuchar. Yo, por ejemplo, he estado recuperando parte de tu obra porque sí que tenía algún CD, algún compacto, como el que aparece por ahí detrás, que es la banda sonora de Bajo la piel del lobo, Ujú. pero hoy en día tienes que entrar en alguna plataforma digital para escuchar música. Y bueno, sí, se puede compartir la música, pero no sé, todo este mundo del que tú hablas de iniciación, de aprendizaje, de ir a buscar esos vinilos, de encontrar esa música que te fascinaba y que escuchabas luego, pues de una manera que te permitía socializar, ¿no? Y hablar con la Mm, gente, con los amigos y con las amigas y que te comentaran a ver cómo estaba el tema. Es mm. algo que
paulatinamente ha ido un poco como desapareciendo, ¿no? Ahora está todo como más digital y más a distancia, por decirlo así. Lo cual tiene sus ventajas también, claro, porque Claro, claro, sí, vale, sí. tú estás en este entorno un tanto aislada, ¿no? Por decirlo así, que te permite, pues, supongo que un mayor nivel de reflexión y de creatividad que no vivir en un núcleo urbano con todas las molestias que yo pueda comportar. Recuperando un poco el hilo de la conversación, dime, ibas a El comentar algo. campo es muy ruidoso también. Sí, bueno, ya, eso Están los tractores, los es verdad animales, también, claro. las sierras eléctricas, las desbrozadoras, las motos. O sea, como que hay otro universo sonoro. Y también, y bueno, tampoco, en este caso no estoy tan aislada como en Málaga, pero porque sí que tengo como la ciudad cerca y hay actividad cultural, rural y también muy bonita. Pero bueno, sí, yo creo que es más que estamos perdiendo ese momento de parar, ¿no? O sea, es como de parar a escuchar algo más de 15 segundos, 30 segundos, o, incluso single de 3 minutos. Hablaba con muchos artistas, no, es que ya si son más de 3 minutos, ¿no? Ya no... Joder, qué locura. Bueno, he de decir que sí es verdad que cuando tengo que abarcar, o sea, abordar películas con un estilo que está fuera de mi zona de confort, sí que investigo mucha música, ¿no? Por ejemplo, para La vida Chipén, que está ambientada a los años 70, pues me hice ahí una lista de reproducción y empecé a escuchar muchos autores tanto de electrónica de los 70 más psicodélica como... ¿Lo escucháis? No, No, la vaca. apenas, Vale, apenas pues Piero Piccioni me encantó. Hombre, Henry Mancini o Lex Baxter, o sea, para mí me encantó la música que descubro cuando abordo un estilo que no controlo y tengo que estudiar, ¿no? Entonces, esos momentos, yo creo que por eso me gusta meterme en camisa de once varas y asumir ese tipo de retos porque aprendo muchísimo, o sea, y descubro un montón de música que no hubiera descubierto a lo mejor si no hubiera tenido que descubres y estudiar. disfrutas. Sí, sí, Claro. sí. De hecho, ahora estoy con estos Hausen a tope para, para estudiarlo. Y sí, sí. O sea Yo, que... para recuperar un poco el hilo de lo que te preguntaba, incluso has trabajado en coproducciones internacionales, como puede ser el caso de la película Sangre, que es una película argentina y que Ujú. también tiene un formato un tanto camerístico, ¿no? Sí, de cuarteto. Bueno, en este caso era quinteto, sexteto. Era, ¿cuántos eran al final? No, porque estaban tres violines, violonchelo, contrabajo y clarinete. Era, sí, era el formato. Sí, sí, En, sí. en cambio, para la vida chipén, pues la música es como más colorista, lo que estabas comentando hace un momento, ¿no? Eh, no solo en lo que es la música incidental, sino que también te encargas de componer diversas canciones Ujú. para la película, ¿vale? Una de ellas, que fue la de Un paraíso al sur, fue nominada al Goya a la mejor canción, ¿no? Sí. Junto con María Vergara y con Nacho Loring, ¿no? Bueno, María Vergara es la voz y Ujú. Nacho Loring es el trompetista que siempre intento. O sea, que sean intérpretes, como que intento que al menos en Spotify puedan linkear con sus perfiles y que la gente los pueda descubrir, ¿no? O sea, el problema es que si pones intérprete en Spotify no sale su perfil. Entonces intento ponerlos como colaborador para que también puedan darle visibilidad a los músicos con los que trabajo, porque realmente, o sea, yo como músico y Eso que he es muy, aprendido, muy generoso de tu parte, vamos. es que, joder, son gente con la que llevo años trabajando,
Yo he aprendido de ellos, ellos de mí, hemos crecido juntos, qué mínimo, no sé. Estáis O en el sea, mismo barco, vamos. al final, si poniendo interpretación los linkearan, pero es que no entiendo muy bien los formatos de las plataformas, o sea, no sé qué pongas colaboración, no aparece su trabajo, aunque sea como intérprete en este disco, ¿no? No lo entiendo, porque no podría, en Y, so- fin, da igual. y son proyectos muy diferentes, ¿no? Porque Sangre es una película así como más tirando, bueno, el título ya es un poco elocuente, a terror, ¿no? La vida de Chipén es una película, pues, una comedia dramática, podríamos decir. Son Sí. proyectos muy diferentes, ¿no? Sí, de hecho para mí la vida Chipen fue un reto porque creo que no siempre me habían llegado proyectos muy dramáticos y aunque tenga cierto aire bucólico también de nostalgia, em, hacer una música tan luminosa y tan colorida para mí era un reto, sin que llegara a ser como o empalagosa o redundante o encontrar un término medio, un tono que fuera, que transmitiera algo bello, pero a la vez nostálgico, sin pasarnos de roca. Pues sí que fue un reto, sí. Y bueno, investigar muchos sintes de la época, un montón de sintetizadores de la época y estudiar muchos compositores de cine y no de cine de la época, ¿no? Pues bueno, pues ahí. A mí es que eh, especialmente me toca porque yo soy de esa época y claro, el sonido que escuchaba, ¿no? La verdad es que me resultaba pues muy familiar, ¿no? Por decirlo así. Y claro, las canciones pues también le añaden ese toque vitalista o colorista, como quieras llamarlo, bueno, que sorprende y que además te reconocieron, ¿no? Con esta nominación, que es algo que siempre supongo es muy bienvenido. sí, sí, total. Y eso que fue un proyecto muy pequeñito, además de un género cinematográfico que todavía es un híbrido que no se sabe dónde colocar, ¿no? Que es como un docuficción eh, y con muy poco presupuesto y además pilló la pandemia, o sea, pasó de Todo, todo. ya. Sí, sí, Pero, sí. sin embargo, tu alma inquieta, vamos a decir, te sigue Sí, impulsando y siguientes proyectos son radicalmente diferentes, como pueda ser Isósceles, que es sí, una banda sonora que pues, a mí personalmente también me ha sorprendido mucho porque es pues, una banda sonora de jazzística y a mí el jazz me gusta y bueno, me gustan muchas cosas, pero entre ellas el jazz también. Y la verdad es que está muy bien resuelta, muy bien producida, muy bien interpretada. La película no la he visto, pero no sé cómo resultará, supongo que muy bien. Mientras que sí. Secaderos, que también es una película que ha recibido, cuya música ha recibido muchos premios, ¿no? Mm, Tanto en Estados Unidos como en la SECAN, que también estuvo nominada en Andalucía, incluso en Cannes, ¿no? Pero que es una banda sonora más electrónica, más atmosférica. ¿Cómo concatenas, por decirlo así, ¿no? La vida Chipén, Isósceles, Secaderos, son proyectos musicalmente muy diferentes. Eh, pues eso, viéndolos como una oportunidad. Hombre, lo primero es bueno, que tener tiempo y, que no sea, bueno, aunque al final el tiempo es lo que menos nos dan, tiempo y dinero. Pero bueno, al final es la curiosidad y el ánimo que cada uno tenga mm, o sea, de trabajar en cosas, pues, una araña, vale, de trabajar en proyectos en los que no están fuera de su zona de confort, ¿no? A mí en estos casos sí que me interesaban porque siempre, en el caso de Isósceles, tenía muchas ganas de hacer algo jazzístico. En la vida de Chipen fue un reto muy bonito porque, bueno, Vanessa, que es la directora, que de hecho fue la autora de la letra de Un paraíso en el sur, que es una parodia total sobre el boom urbanístico en la Costa del Sol.
Pues Vanessa me abrió un mundo muy interesante a nivel sonoro que no podía decir que no. Y luego con Secaderos, con Rocío Mesa, lo poco que hablamos de referencias musicales vi que pues tenía una cultura musical también muy underground que conectaba con mi aquel yo de buscando discos con mis amigos en páginas americanas, cosas así. Y también sentí que iba a ser una conexión guay a través del proyecto. Entonces, bueno, al final son estilos que siempre como que me llamaban la curiosidad a abordar y aprovecharlos como un aprendizaje, ¿no? Creo que sí, sí, sí. No sé si siempre voy a tener esa ánimo de abordar algo fuera de mi zona de confort, no, no siempre pasa y a veces, pero bueno, por lo general, sobre todo si no pasa es por cansancio, ¿eh? Porque yo soy bastante curiosa y sí que digo, hostia, esto es un reto nuevo, una oportunidad para aprender y además me van a pagar por aprender. Hombre. A ver, Pero bueno, claro, yo espero es no que perder esta me, capacidad. no, me hace gracia lo que dices de la zona de confort, porque te preguntaría directamente cuál crees tú que es tu zona de confort, porque desde fuera se te ve tan ecléctica y tan capaz de estar abordando cualquier tipo de propuesta que se te haga, que cuando hablas de tu zona de confort, no sé muy bien exactamente a qué te puedes referir. Hombre, considerando que soy nativa electrónica, como me considero, por el hecho de ya con 16 años con mis rastas ahí aprendiendo síntesis y tal, pues sí que la electrónica la controlo y me siento cómoda y me resulta fácil abordarla de distintos estilos, incluso dentro de la electrónica. Eh, y cada vez me siento más a gusto, por ejemplo, en el formato camerístico de cuerda. Es como un formato en el que creo que me gusta mucho escribir para cámara. Creo que me gusta. También creo que es lo que más voy, o sea, como dentro de los estilos que se van proponiendo en los proyectos, es lo que más aparece y con lo que más agilidad voy teniendo. A lo mejor si solo escribiese para viento, de pronto es mi nueva zona de confort, pero no es No, el bueno, caso. los últimos pastores, por ejemplo, sigue esta línea, esta dinámica que estás comentando. Pero como diríamos coloquialmente, la cabra tira al monte, ¿no? Porque tu último trabajo, Caigan las rosas blancas, vuelves una vez más a la electrónica, es una película del año 2025, de este año, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego Y, también los Tortugas, que he hecho para Belén Funes, también tiene, es electrónica, pero es bastante analógico también, porque tiene un piano preparado así. Sí, sí, sí. Bueno, la Caiga la Rosa Blanca, sí. Es un tipo de banda sonora de canciones, ¿no? Me pidieron muchos estilos distintos dentro de lo electrónico y de hecho, aquí vuelves a hacer un poco lo que comentabas antes, ¿no? La directora Albertina Carri es coautora, por decirlo así, de algunas de las canciones. ella ha hecho la letra, sí. Vale, y Mercedes Gaviria supongo que será la voz. Intérprete. Sí, sí, ¿Qué porque tal? yo no pasé por, por Argentina cantando. Al principio canté yo, pero intenté poner el acento argentino, pero no, no dio el pego. Así que dije, bueno, pues Mercedes Gaviria, de hecho, es la sonidista de la película, pero como no paraba de hablar con ella, digo, oye, pues tú tienes una voz muy interesante. Cantas las canciones y ya está, Sí, ¿no? y se animó, así que sí, ella, Mercedes es intérprete, pero vamos, yo le pasé todo, la melodía de la voz, cómo cantarlo, todo. Y Albertina pues me hizo la letra y luego yo ya las adapté para que fluyeran en las canciones, no encajaran y fueran orgánicas. Y sí, sí, sí. ¿Y el futuro, entonces, cómo lo ves? ¿Cómo te ves dentro de X años? ¿En la misma dinámica
por un lado, trabajando en el audiovisual, en el cine, en la televisión, siguiendo con tu música en lo que sería tu zona más de confort o experimentando en esa línea, en la misma Sí, dinámica, vamos. sí, yo imagino que sí, espero, pues como cualquier aspira, que es trabajar menos y cobrar más. Y nada, seguiría con mis proyectos personales porque creo que son importantes para cultivarme fuera del cine, ya que son mis zonas de laboratorio y de experimentación sin límite, ¿no? Y de hecho, gracias a tener eso también puedo crear herramientas nuevas o investigar cosas muy locas que a lo mejor en un proyecto no, de cine no hay tiempo o no hay riesgo para ello, pero que en bromo y en mis proyectos personales sí lo puedo hacer y de ahí ya puedo extraer como nuevos recursos para todo lo que venga, ¿no? Ya bien sea para películas o no. O sea que sí, sí, me imagino igual, sí, me imagino igual. Retroalimentando, ¿no? De una parte a la otra, ¿no? Sí, Para ir completando. creo que es importante tener un espacio personal. Te cuento los proyectos que vendrán o cosas así, Sí, lo por que tú ejemplo. quieras. Vale. Normalmente estas cosas ya depende Sí, sí. de lo que tú quieras decir o Sí, puedas decir. sí, lo digo porque lo de los tortugas, por ejemplo, sí es una película muy pequeña, o sea, es una película que este año yo creo que va a dar que hablar en los Goya, porque es la segunda película de Belén, que ya fue Goya dirección Nobel con La hija de un ladrón. Y es verdad que la música tiene una participación muy pequeña, o sea, no llegamos al 15% y también fue un reto encontrar dentro de esta película un tono tan intimista, porque es abordar la música de manera que esté presente, pero que no llame la atención, pero que de alguna manera, ¿sabes? Es un tono tan íntimo que ha sido un reto a pesar de ser muy minimalista, ¿no? A mí me parece que eso también es muy difícil de hacer. Y nada, este año terminé un documental que me pusieron, había trabajado con ellos, con la productora Orreaga Film para lo último, para Bajo la piel de lobo. Y entonces un documental que también estaban enamoradas las directoras de la banda sonora de Los Últimos Pastores. Y se llama Cuando se giran las sombras, que es sobre los rituales del solsticio en el Pirineo Aragonés, que va a ser muy bonito. También acabo de terminar mi segunda colaboración con Patty, con la que hice Mama Cruz, con una película que se llama Nueve Lunas, que se estrenará ahora en 2026. Y nada, estoy con dos pelis, una inglesa, que no puedo decir todavía nada, y con otra con la productora La Claqueta, con la que ya he trabajado varias veces, sí. Pues la verdad es que estás en racha y, bueno, nos alegramos, me alegro personalmente de esto porque bueno, es necesario, ¿no? Tener cierta continuidad para poder trabajar y, como tú has comentado en diversas ocasiones a lo largo de la entrevista, vivir de esto. Nos hemos quedado sin tiempo porque Ah, pasa volando y la verdad es que charlar contigo ha sido un placer. Te agradecemos, te agradezco personalmente que hayas tenido esta disposición y que hayas estado aquí en The Movie Scores con nosotros. Un placer, Paloma, y mucha suerte y hasta la próxima. muchas gracias a ti por invitarme. Espero que haya sido interesante o por lo menos ameno. Sí, mujer, seguro. Muchísimas gracias.